Dios respalda a los que llama. Dice que tarde o temprano todo sistema de opresión tiene que enfrentar la justicia de Dios. Es por eso que cuando leemos el capítulo 3 de Éxodo, podemos encontrar una declaración en la cual indica lo siguiente. Dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Cuando escuchamos esta declaración, es una de carácter bien contundente. Como también vamos a ver a través del análisis inductivo qué es lo que Dios está queriendo dejar conocer a el caudillo Moisés. Ahora, vamos a estar haciendo un análisis del capítulo 3 del libro de Éxodo. Cuando hablamos de Éxodo tenemos que ubicarnos dentro de lo que se conoce como el periodo de origen. Y cuando hablamos de origen estamos hablando de el surgimiento de la nación de Israel. Esta nación que luego en el monte Horeb sería institucionalizada como nación, pero ahora estaba siendo establecida como un pueblo que estaba en desarrollo ahí en Egipto. Como podemos notar, ¿por qué? Cuando llegaron los hijos de Jacob y se establecieron en Gosén, pero ahora ya dejaron de ser una familia para convertirse en un pueblo y de un pueblo en una nación numerosa. Y es por eso que es importante cuando comenzamos a leer este periodo de origen, cómo Dios más adelante está llevando a cabo esta promesa que le había hecho al patriarca Abraham. Y es por eso que hay una serie de objetivos. Vamos a ver que dentro de los objetivos vamos a encontrar cómo conocer las implicaciones que tenía la tarea que Dios le había dado a Moisés, como también vamos a poder entender y aprender de las dificultades que Moisés iba a enfrentar dentro de su tarea, como reconocer la presencia de Dios en sus vidas. También vamos a estar señalando que el documento en la cual vamos a hacer énfasis, entiéndase, es el capítulo 3. Y nos vamos a enfocar específicamente en los versículos 11 al 22. Pero siempre recomendamos que se haga lectura de todo el capítulo para que tengamos claro qué es lo que se quiere enfocar. Nosotros vamos a hacer lectura de estos versículos y vamos entonces a mencionar los versículos no leídos para utilizarlos también como marcos de referencia, pero a los que vamos a enfatizar son a los que nosotros dentro de nuestro análisis vamos a presentar una serie de aspectos que son relacionados al tema en la cual trata de cómo Dios respalda a los que llaman. Nosotros vamos a hacer lectura desde los versículos 13 al 22 y es importante que cada uno de nosotros que vamos a estar haciendo análisis del estudio y a los que les gusta tomar notas, tomen también notas de todo el capítulo. Y hacemos lectura diciendo lo siguiente. Dice desde el versículo 13 al 22. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestro padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado
y he visto lo que se os hace a Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo, dice la Escritura, extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino pues que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales podréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Y vamos entonces a trabajar estos versículos para poder entender qué es lo que quiere enfocar. Tenemos que tomar en consideración al menos 3 aspectos importantes. Tenemos que ver que Moisés anticipa un problema y en la cual ya tiene que ir preparado para esta situación. Por lo tanto, vamos a ir enfocados entre los versículos 13 al 15 en cuanto a ello. También vemos que Dios le ordena que hable con los ancianos de Israel. Por lo tanto, estos aspectos los vamos a trabajar en el versículo 16 al 17. Y otro tercer aspecto es que Dios envía a Moisés y a los ancianos de Israel ante Faraón, en la cual se puede ver en los versículos 18 al 22. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente: para tener nosotros una comprensión del llamamiento que Dios le hizo a Moisés, es necesario tener lo que se llama una exégesis breve de lo que el versículo 13 al 22 de Éxodo 3 es. Por lo tanto, a través del análisis vamos a resaltar algunos puntos que son fundamentales. Por lo menos, primero, la pregunta que Moisés le hizo al Señor respecto a su nombre. Y vamos a ver otro aspecto, la respuesta de Dios al revelarle el nombre con el cual sería conocido. También el otro aspecto es la respuesta y la responsabilidad que tenían los ancianos de Israel en compartir la misión de Moisés. Otro aspecto que vendría siendo el cuarto es la calidad de la tierra a la cual el Señor deseaba llevar a su pueblo. Otro quinto aspecto es el mensaje que debería comunicar al faraón para que les permitiera salir de Egipto. Y otro elemento es la renuencia del faraón en dejarlos ir. Y por último, la intervención de Dios de manera poderosa a, a, a favor del pueblo hebreo. Y quería señalar otra que también no podemos dejar, y es cómo los egipcios entregarían preciosos regalos a los israelitas antes de partir. Y desde el punto de 3 en adelante, todo lo que Dios le estaba diciendo a Moisés era de carácter profético. Y es importante que veamos esto, porque estos sucesos que acarrearían, tendremos que ver que Dios los conocía con antelación como resultado de la intención que tenía ya el faraón. Dios le reafirmaba a Moisés lo que se llama la trascendencia de la tarea y la majestad única de ser supremo que se le había aparecido. También tenemos que ver que Moisés reconoció de forma inmediata lo que se llama la magnitud de la tarea que tenía por delante. También
tenemos que ver que él tendría que convencer a los líderes, entiéndase a los ancianos de Israel, que Dios le había llamado para sacar a toda una nación, que algunos entienden que era alrededor de algunos 2 millones de habitantes, en la cual estaban viviendo dentro de ese cautiverio y los cuales los iba a conducir a una tierra desconocida por un camino desértico e inhóspito. También tenemos que usar algunos ejemplos para intentar comprender la tarea que le esperaba a Moisés. Cuando alguna familia sale de vacaciones, nosotros sabemos que invierte tiempo para la preparación, hace también aspectos logísticos y todo esto es necesario para que las vacaciones puedan tener su éxito. Ahora, si tenemos eso en consideración, también se hacen lo que se llaman listas de artículos que se van a llevar, las raciones diarias de alimento, las ropas que se van a usar, los sitios donde se van a lo que se llama pernoctar e incluso el presupuesto que se va a utilizar. Y nada de esto podía hacer Moisés, si usted se da cuenta. Ahora, y no lo podía hacer con aquellas personas que estaban allí, con aquellos aproximadamente millones de habitantes, aquellos 2 millones. Por lo tanto, esto era un asunto de desafío en el cual se estaba presentando contra este hombre que Dios había llamado. Por eso era un asunto en la cual este monarca que Dios había llamado tenía entonces que presentar. Y tenemos que ver que a pesar de todo esto, él decide aceptar el reto que Dios le había dado. ¿Cuánto parecido tiene esta historia a lo que se conoce como la peregrinación de la iglesia por este mundo hasta que llegue a lo que nosotros conocemos como la patria prometida, de la cual habla en Apocalipsis 21-22? Y es importante. Ahora, hay que ver aquí cuando se habla en el versículo 13 al 15 de lo que Moisés anticipa un problema como habíamos señalado. Tenemos que ver y entender lo siguiente. Cuando vamos al versículo 13, cuando dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestro Padre me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Eso es lo que indica el versículo 13. Y si usted se da cuenta, a manera de introducción a este análisis, es bueno que tengamos que indicar que el llamamiento de Moisés es uno de los más largos y es uno de los más complejos de todos los llamados que se encuentran en la Escritura. El de Abraham cubre, si usted se da cuenta, únicamente 3 versículos. Si usted analiza, se puede ver desde Génesis 12 del capítulo 1, del versículo 1 al 3. El de Josué es del versículo 1 al 9 del capítulo 1 de su libro. El de Eliseo es de el capítulo 19 al el versículo 19 y 21 de Primero de Reyes. El del profeta Isaías constituye ser del capítulo 6, o mejor dicho, sí, del capítulo 6, versículo 1 al 13. El del apóstol Pablo se inicia desde Hechos, el capítulo 9, del versículo 1 al 18. Y una vez que el Señor le garantizó a Moisés que lo iba a acompañar en sus encuentros con Faraón, vemos que Moisés anticipó lo que se llama una serie de encuentros con Faraón y también en especial con los ancianos de Israel, mejor dicho. Por eso es que surge la pregunta, ¿qué le diría a los ancianos de Israel si le preguntaban por el nombre de Dios que se le había aparecido? Entonces, esta fue la segunda evasiva de las 5 que Moisés le dio a Dios, tratando de lo que se llama desligarse de la tarea que se le estaba asignando.
Y si usted y yo analizamos cuidadosamente, algunos le llaman que esto era una especie de excusa que Moisés le estaba dando al Señor. Entonces, tenemos que ver que Moisés responde a Dios con una pregunta cuando dice: ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y eso se encuentra en el versículo 11 del capítulo 3. Otro aspecto que vemos es que Moisés le dice a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Y eso es lo que dice en el versículo 13. Entonces, otro aspecto que vendría siendo el tercero es que cuando dice entonces, dice que Moisés respondiendo, diciendo, entonces, el cuarto es: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor. Entonces, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes, ni también vemos desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo, lo que se llama en el hablar y torpe de lengua. Y eso se puede ver en el capítulo 4, versículo 10 de el libro de Éxodos y el 5. Y digo: ay, Señor, envía, y te ruego por medio del que debes enviar. Esto está en el versículo 13 del capítulo 4 de Éxodo. Y estamos viendo una constante evasiva de este hombre, no porque no quería asumir la responsabilidad, sino el alto nivel de compromiso que en la cual había de asumir, y él se encontraba incapacitado para el mismo. Entonces había lo que se llamaba la preocupación de Moisés acerca de las preguntas que los israelitas o los hebreos le iban a hacer respecto al nombre de Dios que se le había aparecido. Entonces revela que el pueblo se encontraba influenciado también por el politeísmo egipcio. También hay que ver que los israelitas deseaban saber cuál de los muchos dioses adorados en Egipto era el que se le había aparecido y si valía la pena confiar en él. Y es obvio que uno de los trabajos de Moisés era lo que se llama liberar al pueblo hebreo del paganismo en que se encontraban envueltos. Entonces, cuando no hay voz profética entre el pueblo de Dios, ahora, qué fácil es involucrarse con las costumbres del mundo y también con los vicios religiosos. Era una tarea bastante retante que tenía este hombre. También tenemos que ver lo siguiente. Vemos que Dios le responde a Moisés. Y en los versículos 14 y 15 vemos lo siguiente. En el versículo 14 vemos que se han presentado discusiones de carácter lingüístico y hasta exegético. Por ejemplo, cuando se indica en las definiciones en cuanto a la expresión yo soy el que soy. Y le voy a dar por lo menos un aspecto importante. Esta declaración yo soy el que soy, tenemos que entender de que Dios no tiene un nombre propio. El nombre de Jehová es el nombre que le dan el pueblo hebreo a Dios. Pero yo soy el que soy es el nombre que Dios tiene. Yo soy el que soy significa sobre mí giran todas las cosas. Ahora es interesante, cuando Dios usa este nombre es para dejarle saber primeramente a Ramsés II algo importante. Es que durante el liderato de Ramsés II se cantaba ser Dios. Y cuando se paraba en el balcón de su imperio y las multitudes pasaban, gritaban, preguntando quién era Dios, y él decía: yo soy. Por eso esta declaración de Dios a Moisés
le dejaba claro a Moisés primeramente que en el donde giraban todas las cosas era en el verdadero Dios que había creado los cielos y la tierra y no en el emperador de Egipto. Ya Dios le había anticipado a Moisés de que el encuentro que tendría con Ramsés II, que era el faraón de aquel tiempo, iba a ser de gran reto, porque en el momento en que dijera que lo había enviado el gran yo soy, eso iba a ser un golpe al ego de la vida de este hombre, al punto de que se iba a molestar. Por eso la expresión que se encuentra, que endurecerá el corazón del faraón, es una traducción que se nos da a nosotros en nuestro idioma, pero en la cual implica que la reacción de la declaración que Moisés da iba a causar una molestia, porque este estado de egolatría que tenía este hombre iba a causar entonces una molestia. Dios no produce esto en la vida de los hombres, sino que ya Dios sabía que en el momento en que Él dejara ver que había un ser supremo en la cual tenía dominio sobre todas las cosas, iba a causar una euforia en la vida de este emperador. Ahora, cuando vamos al versículo 16, tenemos que ver algo importante. Cuando dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que os hace Egipto. La palabra tenemos que ver que se ha declarado aquí es que el mismo Dios ha visto de manera detenida qué es lo que está pasando con la nación hebrea. Es por eso que cuando vemos aquí esta declaración del Dios de Israel hablándole al pueblo, es una forma de dar a conocer que el Dios de los padres estaba al cuidado de ellos. Por lo tanto, esta expresión que viene de parte de el mismo Dios a través de la boca de este hombre llamado Moisés es una que despierta una alarma. Y si usted se da cuenta, cuando se usa el término Yahvé o el término Jehová, es un término que viene siendo hasta un compuesto, un híbrido, en la cual se utiliza más bien el término que utilizan los hebreos es el término Adonai, porque el término Adonai es un término en la cual ellos no pueden pronunciar el nombre de Dios, pero tenemos que ver la razón por la cual se forma la palabra es porque al utilizar Adonai fue para evitar la pronunciación del nombre sagrado de Dios con el cual se dio a conocer a los hebreos. Es por eso que la correcta pronunciación de Jehová o Yahvé, por eso tenemos que ver también que aquí ellos este término Adonai es el término que utilizan, como también Elohim, porque también quiere dejar saber que en Dios hay una pluralidad dentro de una singularidad absoluta. Y eso ya nos da a entender que es un Dios que se manifiesta en tres personas. Ahora, la correcta pronunciación que viene siendo Yahvé para el pueblo hebreo ha sido muy debatida actualmente. Ahora, algunos traducen que es Yahvé, otros traducen que es Yahweh, pero el punto aquí es que Dios los había visto en su periodo de opresión. Y debe mencionarse que no solamente los judíos evitan pronunciar el nombre sacrosanto de Dios, sino también los cristianos judíos mesiánicos. Entonces tenemos que ver que para ellos es algo sumamente importante porque reconocen cuán santo es ese nombre.
Tenemos que ver entonces que en el versículo 17, cuando se dice, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel, como dice el versículo 17, en la lista que se encuentra en el Éxodo, el Levítico, el número de Deuteronomio de los pueblos que habitaban la tierra prometida, hay lo que se llama una variación de 6 a 10 naciones que allí se encontraban, las cuales serían lo que se llaman expulsadas o serían exterminadas a fin de que el pueblo de Dios se llama tomaran posesión entonces de ese lugar. Por lo tanto, la pregunta que muchos se han hecho es ¿por qué esta medida tan drástica? ¿Es que acaso Israel podía convivir con ellas manteniendo a la vez su independencia e identidad? Eso es una pregunta. Ahora, la respuesta es de un aspecto categórico. La respuesta es un no. Debido a las prácticas aberrantes, las prácticas sangrientas, las prácticas demoníacas, las prácticas orgiásticas que dichas naciones asociaban con sus religiones politeístas y paganas. Por lo tanto, la expulsión de aquellas naciones del territorio prometido a Israel eran parte de lo que se llama el juicio divino contra ellas por el degrado, nivel moral y espiritual en que se encontraban. Por lo tanto, religiones de aquel tiempo eran culto a los demonios como lo son en el tiempo actual. Algunas prácticas religiosas, por ejemplo, un ejemplo dramático de la Biblia que ilustra lo que se está diciendo, se encuentra también en Primero de Reyes capítulo 16, versículo 34. Cuando dice en su tiempo y él de Betel reedificó a Jericó. Entonces, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun, según Josué 6:26. Ahora, ¿qué significan estas palabras? Significa que Yel de Betel dice que sacrificó a sus dos hijos colocándolos como parte del cimiento de la muralla y puerta de la ciudad a fin de complacer a alguno de los muchos dioses que allí adoraban. Es por eso que el Señor no hizo excepción con Israel en lo que respecta a la adoración de otros dioses. Dios no fue severo con las naciones cananeas, haciéndole concesiones a Israel. Y muy al contrario, al pueblo que sufrió más el castigo por haber seguido religiones paganas. Y fue precisamente Israel. Entonces tenemos que ver que por esa causa Dios permitió que Asiria llevara a cautiverio al reino del norte. Luego Israel, aproximadamente 130 años después, hizo que el reino del sur, entiéndase Judá, fuera llevado al cautiverio por Babilonia. Ahora, preguntamos, ¿puede ser una excepción la iglesia si hace lo mismo? La respuesta es no, 1000 veces no. Ahora, otro de los aspectos que tenemos que mencionar es que Dios envía a Moisés y a los ancianos de Israel ante el faraón. Por eso es que cuando se utiliza la expresión en la cual dice, y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, no has encontrado, por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir por mano fuerte. Esto lo indican los versículos 18 y 19. Ahora,
La traducción del hebreo al idioma que se hace en el inglés, hecha por algunos eruditos, en este caso el Hebreo Fox, contiene una variación bastante interesante, porque dice así, dice: ellos escucharán tu voz y tú vendrás, y tú y los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y le dirá: Yahvé, el Dios de los hebreos, se ha encontrado con nosotros, por tanto ahora te rogamos que nos dejes ir en una jornada de 3 días al desierto y nos permitas sacrificar ofrendas a Yahvé, nuestro Dios. Entonces se dice que esta es una de las mejores traducciones porque es una de carácter directo. Ahora, la petición inicial del pueblo hebreo era lo que se llamaba un ruego que se le hace al faraón, no tanto de emancipación, sino de permiso para observar una fiesta religiosa. Y es bien obvio que el primer pedido de Moisés y los ancianos a Faraón no fue proponente ni por provocaciones, sino todo lo contrario, debió ser lo que se llama una petición llena de cortesía y de respeto, a fin de no incitar imprudentemente la renuencia del monarca. Ahora, esta explicación ayuda a comprender lo que adelante del libro del Éxodo y en la carta que da a los romanos en el capítulo 9, 17, versículos 17 y 18 del capítulo 9 de Romanos, dice respecto al endurecimiento que Dios hizo del corazón del faraón, que aparentemente Dios, de una manera arbitraria, le endureció su corazón, por lo que dice Éxodo 9:12 y que nosotros hemos presentado. Pero dice que Jehová endureció el corazón del faraón. Y vemos que en el 10, versículo 1, Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos. El problema fue que Faraón primero endureció su corazón. Ahora bien, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó. Por eso es que señalamos anteriormente que en él había un alto sentido de lo que nosotros llamamos egolatría. Mas Faraón dice que endureció aún su corazón. Y viendo Faraón que se obstinó en pecar y endurecieron su corazón, él y sus siervos. Entonces tenemos que ver que en Éxodos capítulo 8, versículos 15 al 32, como también el capítulo 9, versículos 34, se hacen estas declaraciones también más detalladas. Entonces, cuando dice que Dios endureció el corazón del faraón después que éste asumió actitudes equivocadas con respecto al pueblo de Israel. Ahora, tenemos que ver que en el versículo 20 al 22 se ve que Israel va a hallar lo que se llama gracia ante los egipcios. Pero dice: pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Una vez más, nos encontramos con una palabra de carácter profético de parte del Señor, anticipando a Moisés la intervención portentosa que iba a obligar a Faraón a dejar salir a Israel de Egipto. Aunque superficialmente no parezca así, tenemos que ver que en el versículo 20 contiene lo que se llama un aspecto que es significativo y potente, porque se ve que Israel sería liberado, salvo de la opresión egipcia, sin que el pueblo contribuyera en lo mínimo en su redención. Y tenemos que ver que en este pasaje hay 3 verbos clave que tienen que ver con la redención de Israel. Ellos son: extenderé, heriré y haré. Esto es una prueba contundente de la intervención divina.
Y tenemos que ver que también es contundente de la no participación de Israel en la salida de Egipto. Ahora, tenemos que ver que la nación iba a mantener una actitud pasiva de credulidad a lo que Dios estaba diciendo que haría, mientras que él, entiéndase, asumiría toda la responsabilidad de la acción liberadora. ¿Quién? Dios. En otras palabras, el pueblo iba a ser salvo por la gracia y no por las obras. Dios iba a extender su mano, iba a herir y iba a intervenir para liberarlos. Y tenemos que ver entonces cómo Dios lo hace. Cuando dice, Él extendió sus manos para liberarlos. Entonces, cuando vemos, hay una similitud con el plan de redención en Cristo. Cuando Él extendió sus manos en el Calvario al ser crucificado, hirió a Satanás para liberar de su territorio a los que vendrían a ser pueblo de Dios, cumpliéndose también en la profecía de Génesis 3:15. Impondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, que es Cristo. Esta es Cristo, va a herir en la cabeza y tú le irás en el calcañar. Y yo te daré este pueblo, gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Esto es una prueba de la victoria de Dios sobre Faraón, Egipto, en la cual sería el despojo de sus riquezas. Y tenemos que ver cuán preciado es esto a lo que Dios hizo en Cristo, según lo declara también el apóstol Pablo en la carta a la iglesia de Colosas, en Colosenses 2:15. Dice, y despojando a los principados y a la potestad los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así como Israel despojó a Egipto de sus riquezas, Dios despojó al diablo, a Satanás y su hueste, toda autoridad sobre los creyentes. Si usted y yo analizamos, hay puntos en este análisis que son necesarios de enfatizar para una comprensión en cuanto a este estudio inductivo. Moisés anticipó un problema. Este se centraba en la pregunta obligatoria que los hijos de Israel le iban a hacer, que quién era el Dios que se le había aparecido. Y si usted se da cuenta, en el versículo 13, Moisés le dijo a Dios que le iba a decir que a ellos, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos iban a insinuar cuál de ellos. Esto era un indicativo de que el pueblo hebreo había sido marcadamente influenciado por el politeísmo y la identidad del verdadero Dios se había perdido dentro del montón de dioses adorando a los egipcios. Y tenemos que tener cuidado, podemos perder la visión del Dios verdadero cuando no hay una íntima relación con Él. Segundo aspecto, Dios se identificó diciendo, yo soy el que soy. Y tenemos que ver que estas formas verbales se convierten en el nombre sacrosanto. Con estas palabras le dio a entender a Moisés y a su pueblo que Él es superior a todo nombre que se le pueda dar. Dios sencillamente es el que es. No es su nombre el que se le da identidad, sino su identidad la que determina el nombre que es conocido. Dios se identificó como el Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y de esta forma Dios cumplió dos propósitos: dar testimonio de la vida espiritual de los antepasados de la nación, enfatizar el pacto que hizo con ellos de darles
una tierra para sus descendientes que serían innumerables como la arena del mar. Y tenemos que ver que la misión de Moisés era confrontar al monarca más poderoso que había, Ramsés II. La confrontación no sería simplemente la negociación de los asuntos triviales, sino la tarea de solicitar la salida de 2 millones de personas para adorar a Dios en el desierto. ¿Cuánta implicación tiene para la vida cristiana hoy? El cristiano tiene una lucha sin cuartel con el déspota más grande del universo, que es Satanás. Y la tarea es arrebatarle de sus garras a millones de almas. Por lo tanto, Israel no sería libertado con armas humanas, sino con la gracia de Dios. Israel no tuvo que tirar ni una sola lanza, ni blandir su espada. Su libertad fue regalo de la gracia divina. Y así es la salvación en Cristo. Es por gracia. Bendiciones.